Hay algo que quiero decirte. Si entiendes español, pero te cuesta hablarlo, no estás fallando. No es falta de inteligencia o de esfuerzo o que no sirvas para los idiomas. Lo que pasa es mucho más simple. Aprendiste español para entenderlo, pero no para usarlo. La mayoría de cursos o libros entrenan más una sola cosa, y es reconocer. Reconocer palabras, estructuras, tiempos verbales. Y eso está muy bien, pero hablar es otra habilidad. Hablar un idioma no aparece solo porque entiendes. Es algo que tienes que entrenar. Hoy no vamos a aprender reglas ni vocabulario complicado. Vamos a hacer algo diferente. Te voy a enseñar a aprender a pensar en español para poder hablar en español. Hola a todos y todas. Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili. Y como ya sabes, en este canal intentamos enseñarte el español real, el que vas a utilizar en el día a día, ya sea que estés visitando o viviendo en un país hispanohablante, o simplemente quieres aprender un poco más de este idioma. Y como mencioné en un inicio, vamos a aprender cómo pensar en este idioma, en español, porque esto nos va a ayudar a tener mejores ideas, estructuras y expresiones muy naturales al momento de expresarnos oralmente. Así que si tu meta es hablar un español más fluido y natural, quédate hasta el final de este video. Si estamos listos, pues empecemos. Entonces, ¿cómo puedes empezar a pensar en español y sobre todo hablarlo? El primer consejo que voy a darte es háblate a ti mismo. Esta es la base de todo y es bastante simple. Y no necesitas hacerlo en voz alta si no estás muy cómodo. También puedes hacerlo en tu cabeza. No importa mucho si no suena bonito, correcto o avanzado. Lo importante es que suene real y que lo hagas. Muchas personas creen que pensar en español significa construir oraciones largas, con buena gramática, como si estuvieran escribiendo un texto para un examen. Todo perfecto. Y por eso se bloquean, porque creen que no saben pensar bien en español. Pero pensar en un idioma no funciona así. Pensar en español es usar el idioma para acompañar lo que te pasa día a día. Es decirte a ti mismo cosas simples mientras haces tu vida. Por ejemplo, en tu propio idioma, el día a día, cuando tienes hambre piensas, tengo hambre. O si no quieres hacer algo, piensas, ay, qué flojera. Cuando estás cansado dices, no tengo ganas de hacer esto. O si quieres posponer algo, piensas, lo hago después. Esto, si lo aplicas al español, ya es pensar en español. No hay un análisis, una traducción o correcciones. Es el mismo idioma acompañando a la acción que estás realizando en el día a día. Y eso es exactamente lo que hacen los hablantes todo el tiempo. No hablamos con frases perfectas en nuestra cabeza. Hablamos con ideas cortas o reacciones. El español real no es ordenado o académico. Es rápido, emocional y funcional. Cuando empiezas a hablarte a ti mismo en este idioma, tu cerebro ya no ve al español como una materia que tienes que estudiar y empieza a verlo como una herramienta. Poco a poco las frases van a salir solas y cuando salen solas en tu cabeza, también empezarán a salir solas por tu boca. Y eso es pensar en español. Entonces, otra forma de poder poner en práctica esta técnica es empezar tu día en español. El primer momento del día es muy importante para tu aprendizaje.
aunque no muchas personas lo noten. Cuando recién te despiertas, tu cerebro aún está tranquilo, no está lleno de mensajes sobre el trabajo, por ejemplo, notificaciones de redes sociales o preocupaciones en general. Y ese es el momento ideal para introducir el español de forma natural. Normalmente, cuando abrimos los ojos, pensamos automáticamente en nuestro idioma. Eso es bastante normal, pero aquí vamos a hacer otra cosa. Vamos a hacer algo mucho más sencillo y es cambiar una sola frase. Te despiertas y en lugar de pensar o decir algo en tu idioma, puedes decirte en español: ya desperté. Suena a una frase bastante simple, pero tiene un significado por llevar la palabra ya. Aquí no solo estás diciendo que abriste los ojos, sino que pasaste de un estado a otro. Y esto, aunque no lo creas, ya genera un cambio. Después de esto, puedes agregar alguna otra frase simple para complementar a lo que dijiste primero. Por ejemplo, pensar en cómo te sientes. Podría ser: aún tengo sueño. O también: no quiero levantarme todavía. Una frase muy común que utilizamos es 5 minutos más. Estas frases no aparecen mucho en los libros de texto. Están siempre en nuestro vocabulario diario. Entonces, aquí no estamos estudiando mucho la gramática. Estamos enfocándonos un poco más en lo que sentimos y cómo expresarlo en español. Si haces esto todos los días, ya sea 3 o 4 frases, empiezas a entrenar tu cerebro para que el español aparezca desde el primer momento del día. Cuando el idioma aparece temprano, el resto del día fluye mucho mejor. Ahora, después de levantarte, vamos a pasar a otro momento del día, que es ir al baño, lavarte la cara, ducharte, vestirte. Al igual que otras acciones, las haces sin pensar demasiado. Y si piensas, lo haces en tu idioma. Por eso, este es el momento perfecto para practicar tu español sin mucha presión. Ojo, que no estoy diciendo que tienes que narrar todo lo que haces como si fuera una película. Simplemente mencionar acciones cortas y puntuales. Piensa en las cosas que dirías en tu idioma materno. Por ejemplo, te estás lavando la cara, dices: uy, qué fría que está el agua. Esta frase es muy común y, como puedes ver, no es una frase de estudio, es una reacción natural. Y fíjate en algo importante: sin darte cuenta, estás utilizando el verbo estar. También un adjetivo, que es que el agua está fría. Y también concordancia, porque recuerda que tienen que coincidir en género y número. Y el sustantivo agua es un poco especial. Cuando te miras al espejo y decides vestirte, piensas: ¿qué me pongo hoy? ¿Hace calor? ¿Me abrigo? ¿O me pongo algo cómodo? Todas estas frases aparecen casi todos los días y son bastante funcionales. Aquí también puedes aprovechar para expresar cómo te sientes. Por ejemplo: no tengo ganas de arreglarme mucho. Tengo que darme prisa. Esto es el español acompañando tu estado de ánimo. La idea aquí es simple, ya te mencioné, no tienes que narrar todo lo que haces. Es decir, no tienes que describir cada paso. Por ejemplo, ahora me pongo la camisa, después los pantalones. No, eso no es natural. Solo comenta lo que te llama la atención, lo que sientes o lo que decides. Hablarte así, con frases cortas, es exactamente lo que hacen los hablantes nativos. Ya estamos viendo muchas técnicas para poder pensar y luego hablar en español. Pero antes de continuar, quiero darte una súper recomendación. Si quieres practicar un poco más tu español en contextos reales, te invito a suscribirte a Miembros. Suscribiéndote vas a tener acceso a videos exclusivos en diferentes contextos que puedes pasar
si vives o visitas un país hispanohablante. Por ejemplo, en un supermercado, en el registro civil, en la universidad, el aeropuerto y muchos más. Así que estás cordialmente invitado a suscribirte a Miembros y así practicar un poco más tu español y subir de nivel. Ahora sí, continuamos con el video. Luego pasamos a la cocina. Este es uno de los mejores lugares para practicar tu español porque está llena de acciones simples. Cuando entras a la cocina puedes pensar, voy a preparar algo. ¿Me preparo un café o un té? Creo que voy a preparar un café. Aquí el verbo ir es muy importante porque es el futuro más usado en nuestras conversaciones cotidianas. Mientras cocinas, puedes también mencionar algunas acciones. Por ejemplo, esto va a tardar o esto ya está listo. Uy, se quemó el pan. O creo que me pasé. Y también algo que quiero recalcar es que no siempre debes utilizar vocabulario nuevo. Utiliza las palabras que ya conozcas. Si es que recuerdas vocabulario más complejo, utilízalo. Por ejemplo, puedes decir, creo que me apetece algo dulce. Pero puedes también tener la opción más simple como, quiero comer algo dulce. La que recuerdes primero está perfecta. También podemos incorporar estas expresiones para el trabajo o estudios. Muchos estudiantes piensan que para hablar de trabajo o estudios necesitas un español muy formal o muy correcto. Esto obviamente depende de la situación en la que estés. Aquí estamos hablando de las cosas que pasan por tu cabeza y quizás no conocer muchos términos académicos o muy formales y muchos estudiantes evitan hablar en estos entornos porque creen que no tienen suficiente vocabulario académico o específico. Vamos a ver frases que puedes utilizar y pensar en estas situaciones. Por ejemplo, hoy tengo una reunión. Si alguien te escribe y no puedes responder en ese momento, piensas, luego le respondo. O también, estoy muy ocupada. Si quieres utilizar estas expresiones para responder quizás algún mensaje de texto, también sirven. No son frases muy complicadas y son bastante frecuentes. Algo muy importante para poder pensar en español sin bloquearte es empezar con frases abiertas. Empieza con estructuras simples. Por ejemplo, tengo que, hoy tengo, después hago, ahora estoy. Cuando empiezas así, el resto de la frase sale sola, no importa si es cortita. Por ejemplo, hoy tengo que estudiar. Después hago eso. Ahora estoy trabajando. Tengo que responder mensajes. Lo importante es que sea una frase clara. Cuando entrenas este tipo de frases, tu cerebro deja de buscar palabras difíciles y empieza a utilizar al español como una herramienta. No olvides que también puedes hablar del futuro. Ya te mencioné que no necesitas conjugar el futuro simple todo el tiempo. Es suficiente utilizando la forma ir más a. Mañana voy a trabajar, después voy a salir, hoy no voy a hacer nada. Esta última frase, no voy a hacer nada, está muy buena para analizarla. Estás usando negación, futuro, el verbo hacer y todo esto sin pensarlo. Y obviamente si hablamos del pasado también nos sirve. Puedes hacer un pequeño repaso o contarte a ti mismo las cosas que hiciste en el día. Y no estoy hablando de contar una historia larga. Elige 2 o 3 actividades que hiciste y menciónalas. Puedes practicar con expresiones como wow, hoy trabajé mucho. Aquí no necesitas explicar todo lo que pasó. La idea se entiende con esta frase corta. Otras expresiones que me gustan mucho son, por ejemplo, hoy fue un buen día o fue un largo día. Estas pueden resumir cómo te sentiste el día entero.
Así que no pienses tanto en qué tiempo verbal utilizar, simplemente el que suene más natural. Y por último, puedes usar expresiones interrogativas, hacerte preguntas a ti mismo en español. Por ejemplo, ¿qué hago ahora? ¿Dónde dejé las llaves? ¿Me conviene hacer esto? ¿O ¿vale la pena hacer esto? Aunque respondas en tu idioma, intenta decir o pensar la pregunta en español. Te voy a dejar un pequeño ejercicio para que puedas practicar en los comentarios. Primero, escribe una frase que dirías o pensarías al despertar. Después, describe una pequeña acción de tu mañana. También puedes escribir cómo te sientes ahora. Y si deseas, también puedes decirnos qué hiciste hoy, para practicar un poco el pasado. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes dejarnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí subimos contenido de español a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar artículos en español, puedes suscribirte a nuestro newsletter, también tienes clases online con nuestros profes hispanohablantes y una prueba gratuita para saber tu nivel exacto de español. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!